Sean bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión continuaremos con las clases de programación 2D TICS y seguimos con Python. Vamos a tratar el tema de formatear cadenas. Dar formato a una cadena es muy útil en diversas situaciones, ya sea para que nuestros datos se presenten de una manera un poco más formal o cumplir con ciertas limitantes que tenemos a la hora de generar código. Vamos a ver un ejemplo. Voy a empezar con un poco de documentación. Y voy a colocar un pequeño ejemplo. Ok, creo que no quedó mi formato, denme un segundo. No, denme un segundo porque necesito darle un poco de formato, hablando de formatear cadenas, con Markdown. Pero necesito la de GitHub. Ok, tal vez por eso me lo marcaba. Bien, vamos a colocarlo de la siguiente manera. Supongamos que tenemos un formato de algo que necesitamos realizar. Por ejemplo, creo que así no nos va a marcar error. Ahí está. Ups, nos faltó un salto de línea. Tenemos un ejemplo y dice que debemos de llevar un nombre, ponerlo así, un nombre, un apellido paterno y un apellido materno, separado por comas. También lo podríamos, vamos a agregar también otro más que va a ser la edad. 2 puntos. Entonces nosotros necesitamos desplegar esta cadena. Que diga el nombre, el nombre de la persona, su apellido paterno, su apellido materno, su apellido y su edad. Es decir que un ejemplo válido para esto sería lo siguiente. Leonardo Valdés Arteaga y la edad.
tendríamos que sustituir donde tenemos los signos de mayor que y menor que por los datos correspondientes. Nosotros tenemos que hacer este formato. ¿Cómo lo haríamos en Python? Vamos a suponer que tenemos tres variables. Vamos a colocar aquí la variable nombre. Vamos a dar valor. Apellido paterno. Apellido materno. Tenemos la edad. Lo primero que podríamos estar tentados es el uso de print. Vamos a colocar este ejemplo como usando print. Si usamos print podríamos hacer lo siguiente. Colocamos la cadena, nombre, los puntos, un espacio, una variable, nombre. Como requiero cierto espacio, me faltaría aquí la coma y luego tendría que colocar el apellido paterno, AP, dos puntos, espacio, el apellido paterno, la coma, el espacio, apellido AM, dos puntos, un espacio, coma, AM. Este sería a lo mejor nuestro primer aprovechamiento. Me falta la edad, la coma. Yo estoy notando que me falta la edad ahí arriba. Puntos, un espacio y edad. Corregimos acá que nos faltó una coma aquí. Si yo lo hago directamente con print, así, voy a tener este dato. Noten que hay cierto espacio extra en cada uno de los componentes. De hecho, hay dos espacios por cada uno. Esto es porque print generalmente tiende a espaciar los datos de un punto a otro. Eso significa que a lo mejor, si yo quiero que se vea un poco mejor, necesito retirar los espacios y lo vuelvo a ejecutar. Y si bien de nuevo se ve más o menos, no se parece del todo a lo que yo tengo acá, porque yo inmediatamente después de nombre tengo Leonardo y luego la coma. Y si se fijan, la coma no quedó en el lugar donde tendría. Entonces este es nuestro primer aprovechamiento usando print. El problema de usar print es que print imprime directamente a un dispositivo que es la salida estándar. No me sirve si yo quiero guardar esta cadena y hacer algo como, por ejemplo, colocarlo esto en un archivo. Entonces para eso regularmente lo que usamos es una concatenación de cadenas, que es lo que voy a realizar ahorita. Concatenar cadenas. Voy a repetir mis variables y voy a crear una única cadena. Voy a copiar esta parte de aquí y voy a crear la cadena cats. Le voy a dar este valor. Ahora, como voy a hacer una concatenación, yo no puedo colocar simplemente la coma, necesito colocar un más y revisar que cada parámetro sea una cadena. En este caso nombre sí lo es, AP también lo es, AM es el mismo caso, pero la edad no lo es. La edad es un número, entonces yo aquí tengo que colocar constructor de cadenas para convertirlo en una cadena. Y aquí lo que estoy haciendo es generar una nueva cadena.
yo puedo imprimir posteriormente esta cadena. Y voy a anotar un par de detalles. ¿Se acerca el formato esperado? Sí. De hecho, básicamente es idéntico. Pero aquí sí tengo un espacio, por ejemplo. Acá también tengo otro espacio. Bueno, ahí no, creo. A ver, déjame checo. Sí tengo un espacio entre cada uno de los parámetros. Entonces, ¿cómo lo tengo que ajustar? Tengo que darle un espacio. Aquí. 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 Y aquí. ¿Se ve mejor? Sí, aunque esto no es tan recomendado. El problema de concatenar cadenas es que se puede llegar a complicar mucho la situación si el formato cambia. Vamos a hacer un segundo ejemplo de formato. Vamos a copiar de aquí. Vamos a colocar el ejemplo 2. Y el ejemplo 2 tiene una peculiaridad. Cada campo debe de llevar comillas dobles. Pero la edad lleva comillas simples. Algo medio ridículo, pero que créanme que a veces pasa. Entonces este tiene que ser con comillas simples. Este debe aparecer con comillas dobles. Mismo caso aquí. Y mismo caso acá. Entonces yo tengo que generar ese formato. Vamos a partir de donde nos quedamos y vamos a intentarlo con concatenar cadenas. Podría intentarlo con print, sí, pero de nuevo no me permite manejarlo correctamente. Bueno, el primer problema es que si por ejemplo estas van con comillas dobles, entonces tengo que agregar las comillas dobles aquí, una al inicio y otra al final para que se quede correctamente donde debe de ir la comilla. De nuevo aquí una al principio y otra al final. Aquí es donde se va a ver el problema. Comilla doble. Y aquí está. Ahora aquí el detalle es que aquí termina con comillas simples. Entonces para la comilla del final pongo comillas dobles y coloco una comilla simple. Pero aquí como vengo de una comilla simple, entonces tengo que escaparla colocando una diagonal invertida y luego la comilla que yo quiero ocupar. Así. Si yo imprimo esto, tengo el dato según el formato que quiero. Pero esto empieza a ser complicado de manejar. De hecho, y es aquí donde muchas veces se llegan a perder, en que ven tanta comilla que no le ven una coherencia a esto. Para que sea un poco más entendible, voy a crear la misma cadena pero por pasos. Voy a copiar, voy a pegar aquí y voy a ir borrando cada elemento y luego lo voy agregando. Entonces la primera parte, yo aquí tengo el nombre, le imprimo, ya tengo el nombre. Ahora voy a agregar la parte de AP. Otro printcat. Ya tengo la de AP, ahora voy a colocar, bueno, la primera parte de AP, ahora voy a colocar la variable. Imprimo. Ahora la de AM.
Ahora con la variable, con la cadena de la edad, hasta acá, ahora con la variable de la edad, colocamos un print y luego con el final, que es la línea completa. Así puedo ver la progresión poco a poco. Si ejecuto este código, puedo ver cómo cada línea me va agregando elementos y caracteres poco a poco para poder ver en qué parte voy. Noten que por ejemplo aquí no tiene la comilla doble y al final se le agrega la comilla doble. Acá solo llega hasta Leonardo, pero como no la he cerrado, no he colocado la comilla de cierre se agrega hasta acá. Yo puedo ver cómo se implementa la cadena. Esto puede llegar a ser confuso, dependiendo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que podemos realizar? Python nos permite formatear las cadenas de diferentes maneras. Así que vamos a tratar de hacer el ejemplo 2. Quita esta parte de aquí, no corresponde. Pero con un nuevo enfoque. Entonces voy a copiar esto de aquí. Vamos a colocarlo aquí como Markdown. Ejemplo 3. Y vamos a colocar Python format. Bien, ¿cómo funciona el Python format? Voy a de nuevo utilizar esta parte, mis variables, no voy a concatenar ahorita, sino voy a utilizar algo que se llama el Python format o el formato de Python para cadenas. Para eso voy a tener que checar la documentación. Aquí va a haber una interpretación formal, esto es una gramática. Si ya llevaron la de mate discretas, probablemente hayan visto algo sobre autómatas o algo de gramáticas. No voy a adentrar mucho en esta parte, pero sí lo voy a tomar de referencia para hacer ciertas operaciones. Más bien me voy a ir hacia los ejemplos para que sea más sencillo de trabajar. Y aquí hay una serie de ejemplos. Yo puedo tener que entre corchetes, o entre llaves más bien, voy a colocar una serie de índices que son los que yo voy a poder colocar en la función format para su reemplazo. Por ejemplo, yo coloco 0, 1 y 2, estoy diciendo que en format tiene que haber 3 elementos, 0, 1 y 2. Cada uno tomará el lugar correspondiente. También es posible simplemente colocar los espacios correspondientes y los elementos que los ocuparán. Esta es como la primera forma en la que podemos trabajar con las cadenas. Bien, así que vamos a tratar de realizar ese tipo de formato. Para esto voy a cambiar muchos de los elementos. Voy a tener acá, pero yo voy a partir del ejemplo de lo que yo quiero. ¿Qué es esto? Voy a copiar, voy a decirle que CAD va a ser igual a todo esto. Pero aquí yo tengo un problema. Hay cosas que son con comillas simples y otras con comillas dobles. Aquí lo recomendable es elegir una de las dos. Si tienen mayor cantidad de comillas dobles a colocar, lo ideal es colocar comillas simples. Si por el contrario tuviéramos más comillas simples, entonces lo que elegiríamos serían comillas dobles. Se puede con ambas, pero la idea es hacernos la vida más fácil. Entonces voy a colocar comilla y debo de cerrar con una comilla. El problema reside en el 31, que va entrecomillado. Para eso sí vamos a colocar el slash, es decir, la diagonal invertida, para cada una de las comillas. De esta manera.
Ahora, yo esto es lo que quiero, pero necesito reemplazarlo con los datos que yo necesito. Entonces yo aquí voy a colocar los corchetes en cada uno de los lugares donde se supone debe de ir la información que yo necesito. Y ahora le doy el formato. Formato. ¿Qué es lo que voy a colocar? Bien, voy a colocar cada uno de los elementos que yo quiero reemplazar. En este caso va a ser el nombre, el apellido paterno, el apellido materno y la edad. Lo ejecuto y necesito imprimir mi cadena. Print cad. Noten una gran diferencia. Yo ya no necesité decirle que esto tiene que ser interpretado como una cadena. Es decir, no tuve que colocar el str. Simplemente le doy el espacio donde se supone debe de ir cada elemento. De esta forma le doy un formato más específico. Y me permite manejar de forma más adecuada una cadena. Ahora, este es el ejemplo básico de string format. Hay muchos otros elementos más que podríamos colocar. Como por ejemplo, dar qué tanto espacio, si queremos que sea representado como una cadena de tipo ASCII o una cadena de tipo Unicode. Si queremos que esté alineado hacia la izquierda, si queremos que esté alineado hacia la derecha, si queremos que esté centrado, etc. Hay muchos ejemplos que podríamos tomar a partir de aquí para generar nueva información. Pero a mí me gusta mantenerlo ahorita simple porque esto nos va a ayudar a muchas otras interpretaciones. Sin embargo, voy a colocar en este archivo el enlace a la documentación donde vienen estos ejemplos, para que así sea más fácil poder trabajarlos. Entonces, esta es una de las maneras y es una de las maneras más fáciles de poder trabajar y formatear cadenas. No obstante, también tiene ciertas limitantes. Si tenemos demasiadas variables, voy a terminar con un format tremendo. De hecho, tendría que escribirlo un poquito como la siguiente forma. Yo tengo aquí, tendría que abrir, cerrar, colocar cada una de mis variables de esta manera. Y pues bueno, si bien esto funciona, ya no es tan claro como quisiéramos. De hecho, puede llegar a ser engorroso el manejarlo así. Entonces, ¿qué otras opciones tenemos? Bien, Python agrega una segunda forma para poder trabajar con las cadenas. En realidad hay más formas, pero la otra no la quiero tratar porque probablemente en un futuro vaya a desaparecer. Entonces no quiero enseñarles código que en la brevedad deje de funcionar. Entonces voy a colocar por acá mi ejemplo. Este va a ser mi ejemplo número 4. Y es llamado fstrings. En un fstring es muy parecido al anterior. Vamos a partir de nuestros datos. Fstring también tiene una documentación específica que es esta de acá y la voy a agregar aquí. Vamos a checar brevemente cómo funciona. También tiene su definición formal que está acá, pero tiene una ventaja. La primera es que las sentencias empiezan con una F antes de colocar la cadena. Eso significa que va a ser una fstring. Y dentro de los corchetes podemos colocar directamente la variable que queremos trabajar. Por ejemplo, ¿cómo quedaría nuestro código acá? Voy a copiar esta parte, que es mi format, y lo voy a agregar acá. Entonces yo tengo una cadena
Le voy a decir que ahora va a ser un string de tipo F. Cambiarlo a string de tipo F, lo único que tengo que hacer es en los corchetes colocar las variables que yo quiero que sean sustituidas. Y simplemente la imprimo. Y para notar que tenemos un resultado muy similar a lo que ya teníamos en la parte de arriba. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, si ustedes lo notan, es mucho más compacto esto que utilizar esto. Porque aquí tengo que darle los espacios y luego los valores. Aquí directamente coloco los valores y ya lo tengo. La única diferencia es que tengo que agregarle una F al principio de mi cadena para poderla trabajar. Bien, estos son dos ejemplos muy sencillos de dar formato a cadenas. Posteriormente, tal vez en algunos otros ejercicios o en algunos otros videos, iré agregando identificadores, modificadores para que las cadenas sean diferentes, pero de manera general esta es una forma de trabajar con ellas. Bien, y sin más por el momento, hasta luego.